Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca. Además de ello, actualmente es director de la Unidad de Investigación del Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad y dirige un laboratorio centrado en un tema que más o menos trabaja en diseños educativos, multimedia y teleformación. Básicamente, su actividad está centrada en programas de doctorado, programas de posgrado, dirección de tesis. En concreto, un programa de doctorado que se titula Procesos de formación en espacios virtuales. Además de esto, dirige la revista electrónica de Teoría de la Educación, Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Ha publicado numerosísimos artículos, libros, capítulos de libros. No les voy a hacer la relación porque han venido a escucharle él y no a mí, pero les aseguro de verdad, porque le conozco desde hace mucho y me honro en su amistad, que para este congreso es un honor y un privilegio contar con un conferencista como el doctor García Carrasco. Muchísimas gracias. Joaquín, tienes la palabra. Mientras ponen la presentación los técnicos, yo les confieso que yo me he portado bien desde que vine al Congreso, casi bien, y por lo tanto no soy el culpable de la tormenta. Pues debo ser el culpable, porque no funciona esto. Ahora, como ven, el título, Madurez cultural y educación permanente, de una forma un poco ambigua, digamos, hace referencia a que en los procesos culturales los analizamos en antropología desde el punto de vista, por ejemplo, evolutivo, pero el término madurez cultural, referido a las culturas y a las personas, es menos frecuente. Y en segundo lugar, aunque ahí pone educación permanente, ustedes recordarán que el término educación permanente sucede o reemplaza al concepto de educación de adultos. Por lo tanto, yo me voy a referir a temas relacionados con cultura, la cultura o las culturas y personas adultas. Bueno, la primera idea es, y además es fruto o ha sido visto a lo largo del Congreso, que sobre la educación aparecen muchas perspectivas que yo llamaría, si no se ofenden los ponentes, de carácter sectorial. Y además porque no puede ser de otra manera. Por ejemplo, el profesor Arturo de la Orden explicitó muy bien a mediodía, cuando nos dio la magnífica conferencia, que se iba a referir especialmente a procesos educativos en contextos institucionales. Y el profesor Javier ayer aludió claramente a que su investigación ha tenido una importancia extraordinaria en el aspecto de la excelencia y el talento. Yo las calificaría, si ustedes no lo toman con un juicio de valor negativo, como una perspectiva de carácter sectorial, y también afirmo que todas esas perspectivas, si se analizan con cuidado, todas aportan elementos de relevancia a lo que llamaríamos el cuerpo de conocimientos que denominamos en general pedagogía. Por lo tanto, protesto seriamente cuando se dice que desde siglos el conocimiento pedagógico no ha avanzado prácticamente nada. Será porque no se toma en serio todo lo que se va diciendo. Por lo tanto, todas esas teorías parciales o sectoriales, y luego lo iremos viendo con más claridad, todas esas teorías yo las considero de carácter imprescindible y son además funcionales,
aunque cree algún problema al pensamiento pedagógico el que alguna de esas teorías adquiera la condición de dominante, prevalente sobre las demás. ¿Y por qué digo que todas son necesarias y son útiles? Porque las considero como macroscopios. Es decir, si los telescopios sirven para ver de lejos y los microscopios para ver lo chiquito, los macroscopios sirven para ver complejidades. Y las complejidades no se ven a simple vista, a primera vista. Para poderlas ver necesitamos macroscopios. Esos macroscopios, esas teorías particulares, forman parte de toda una familia de conceptos epistemológicos que van desde el sencillo término mi posición en este asunto es, mi punto de vista es, mi manera de ver, la teoría científica respecto a. Recuerden que los epistemólogos a las teorías científicas las consideran modelos, y los modelos son representaciones de sistemas complejos, macroscopios por lo tanto, que permiten ver lo que no es accesible a primera vista. Incluso el término paradigma pertenecería a esa familia. La educación de adultos engloba por lo tanto también, si nos tomamos en serio lo que dicen los profesionales de la educación de adultos con sus pensamientos expresados en sus discursos y los que escriben después de investigar sobre educación de adultos, engloba una práctica cultural sobre la cultura y una teoría sectorial también sobre la educación. Pues bien, si me centro en esa teoría sectorial, a primera vista me produce o advierto una observación sorprendente. Mientras que en los procesos de alimentación la necesidad genera el deseo, el hambre, y se satisface comiendo, en el caso de los procesos culturales es la comida, perdonen que llame comida a estudiar, a investigar, a leer, es la comida la que engendra el deseo. Y además con una particularidad, que mientras más se incorpora, más agudo y permanente es el deseo. Por lo tanto, ustedes y yo somos, o podíamos considerarnos, los que más hambre tienen, los más hambrientos. Y este es el fruto de nuestro trabajo de estudio, de investigación, etcétera. Y los que más nos preocupan a nosotros, los educadores y los estudiosos de los temas educativos, son precisamente no los que carecen de cosas culturales en su cabeza, sino los que no tienen deseo, es decir, los que no tienen hambre, los que no sienten ganas, pónganle ustedes, en general, ganas de productos, aunque la palabra también es fea, de productos culturales. ¿Dónde se encuentra nuestro problema en investigación de adultos? Yo creo que lo primero y fundamental es plantearnos preguntas muy vigorosas, a las cuales intentar dar respuestas muy rigurosas, lo más rigurosas posibles, en función de nuestras propias capacidades y limitaciones y en función también de los recursos disponibles. ¿Dónde a estas preguntas vigorosas puedo encontrarles respuestas rigurosas? ¿Dónde? Y profundizando en las teorías sectoriales es uno de los medios. En contra de lo que algunas veces ocurre con los gremios científicos, y es que son sistemas clausurados de convivencia intelectual. Mi propuesta es inversa. Para dar respuesta a problemas vigorosos de carácter global, lo que se necesita es mirar a las teorías sectoriales, a los gremios a los que no perteneces, por decirlo de alguna manera, para ver en lo que ellos están encontrando qué resulta teóricamente pertinente. Cuando yo empleo la palabra teoría no me refiero a poner los pies firmemente asentados en el costillar de Rocinante, como decía en sus memorias en Diario del Che Guevara, no. Estoy hablando de un macroscopio, donde puedo encontrar gafas para ver mi problema. Por lo tanto, opino, por ejemplo, de manera diferente a un ponente que hubo,
y que fue el único que aludió a neurociencias de forma explícita, donde decía que los neurocientíficos están aportando soluciones para los problemas de carácter educativo. Yo les diría, y se lo digo, no digo por experiencia, porque no soy neurólogo, pero sí después de muchas horas de leer libros, las respuestas del neurólogo, que es preciso en sus temas específicos a nivel molecular, ¿verdad?, son ingenuas muchas veces cuando extrapola sus datos para referirlo a soluciones sistémicas de niveles superiores. Son ingenuas. Somos nosotros los que, situados en el nivel de la complejidad, debemos mirar hacia esas estructuras más inferiores en el sistema para ver dónde hay pertinencias y coherencias para aportar soluciones y explicaciones a nuestros problemas. Pero también es verdad que inmediatamente después de que nos acercamos a las teorías sectoriales de campos en los que a lo mejor no somos particularmente especialistas, surgen preguntas que tienen carácter general. Y les pongo dos que son claras, a partir de una reflexión apasionada y apasionante, emocionalmente implicada, sobre la educación de las personas adultas, es decir, en temas para mayores de 18 años, es decir, nosotros, no los adultos analfabetos, que en este momento no pienso en ellos. ¿Por qué la cultura es una necesidad vital? Es decir, ¿por qué necesitamos culturas para vivir? Las respuestas generalmente en las teorías sectoriales son económicas, sociales, participativas, etc. Pero la pregunta vigorosa es: ¿por qué demonios yo necesito cultura para poder vivir? Esa es la pregunta vigorosa. ¿Y qué elementos culturales son realmente imprescindibles? Porque si no son imprescindibles, es legítimo que tú los digas que no te interesan, y a pesar de que yo diga que son muy importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son realmente imprescindibles? Luego iremos viendo cuáles son. Por lo tanto, lo que les voy a intentar intentaré media hora, voy a ir con la suficiente rapidez para dejarles a ustedes que digan cosas. Les proporciono las claves para la lectura del documento que le van a dar y que yo no tengo por qué siquiera resumirles. Por lo tanto, son claves para lectura de un documento entre colegas, porque, entre otras cosas, no me cabe la menor duda de que sois adultos, y yo también. Se me ha escapado. Bueno, en la década de los 60 o 70, porque mi preocupación por los temas de adultos ya van para más de 40 años, he participado en campañas de alfabetización para gitanos, he dirigido programas de creación de aulas de cultura en la provincia de Salamanca, etc. En los años 60-70 viví un significado de la educación que se puede poner bonito en términos, pero se puede decir crudo también. El sujeto educativo de la pedagogía que yo estudiaba era fundamentalmente infancia y adolescencia, niños, crudamente niños, que además tenían tres características, según me contaban, pero me lo decían bonito, Uno, eran ignorantes, no sabían. Segundo, eran dependientes, y además en la diapositiva pone una precisión: se consideraban cognitivamente ignorantes. En segundo lugar, eran dependientes. Aquí eran sometidos, digamos, ¿verdad? Y en tercer lugar, se les consideraba plásticos a ellos. Y los temas relacionados con los adultos desde el punto de vista pedagógico podríamos decir que pertenecían a las curiosidades especiales, a las pedagogías especiales. Especial, en el fondo, significa no entran dentro del meollo de la cuestión. Y el analfabetismo adulto era, en el fondo, la vergüenza escamoteada por los países, porque incluso corregían las cifras estadísticas de los informes sobre alfabetización, al menos en España. En la década del 70 al 80 se corregía,
por motivos de carácter económico, de recepción de dineros de carácter internacional. No me detengo ahí. Luego, la educación de adultos lucha, se preocupa de algo que, aunque se dijera con palabras bonitas, en el fondo era una patología del desarrollo comunitario. Había que cargarse el analfabetismo. Esos adultos así no pueden estar. ¿Por qué? Porque en el fondo son socioculturalmente, hombre, déjenme que lo diga, enfermos. Es decir, le falta algo, esto hay que curarlo, ¿verdad? Y así se hablaba, en primer lugar, de analfabetismo literal, los que no saben leer ni escribir. Pero cuando esto ya se supera, aparece el concepto de analfabetismo funcional y nos volvemos a encontrar con un 30% de la población adulta en condiciones de carestia. Es decir, como si la pedagogía necesitara tener, para poder trabajar, analfabetos, o en este caso, ignorantes, dependientes y flexibles. Tan es así que se consideraba adulto a la persona mayor de 18 años, 16, 18 años, pero menor, ponían fecha límite, menor de 65. Claro, perdonen que les diga, lo siento mucho, porque si estuviéramos en aquella edad, conmigo no querían contar, pues yo ya he cumplido. Entonces yo no entraba en sus consideraciones. Pues bien, primera observación sobre esa teoría sectorial. Esa teoría sectorial no está incorporada a la corriente central del pensamiento pedagógico ni por principio ni desde el principio, lo que obligaría a cambiar nuestras consideraciones generales teóricas sobre la educación. Es decir, nuestra teoría general, nuestros pensamientos generales, el cuerpo central básico, fundamental de conocimientos pedagógicos es todavía infantil adolescente. Pero el concepto de educación que implique al adulto como sujeto genuino de educación, a ustedes y a mí, desde la señora Inger a Joaquín García Carrasco. Esto no está incorporado en el pensamiento sistemático sobre la educación. ¿Y por qué? Pues por una preocupación realmente humanitaria, porque esos que son analfabetos, los más carentes, nos necesitan a nosotros para poder generar en ellos el deseo. Y ese deseo, hemos dicho, que en principio lo debemos considerar como necesidad vital. El adulto aporta a la teoría general de la educación, a los conceptos generales de educación, aporta muchísimas cosas. Entre otras cosas, aporta sujeto empírico. Es decir, una vez que metemos los adultos en nuestras formas de pensar, ya empezamos a necesitar corregir la debilidad teórica de aquellas teorías de la educación que hablan del hombre en general, que ni siquiera tiene sexo, porque es el hombre en general, ¿verdad? Introducen el concepto de necesidad cultural permanente, tampoco estaba en la pedagogía que estudiaba yo hace 50 años, exigido por una participación en la construcción social. Todos somos necesarios a la construcción social. Este elemento no era tampoco nuclear al principio, y hay que introducir un elemento en el que me voy a detener un poquito más adelante para ver cómo necesitamos atender a más teorías sectoriales. Los adultos también necesitan la educación. Yo la necesito también para evitar riesgos de naufragios vitales en los que todos estamos. Tengo una aquí abajo, pero bueno, muchas gracias. En la que todos estamos en riesgo. Luego les daré cifras. El discurso habitual, sin embargo, habla de seres humanos en general. Pero son abstracciones. Únicamente los sujetos empíricos son sujetos pedagógicos, solo los empíricos. Son sujetos morales, es decir, que los pecados solo lo hacen los sujetos de carne y hueso, no los abstractos.
son objetos de justicia. El discurso habitual en pedagogía es un proceso que habla de incorporación cultural. Pues bien, veamos ahora entonces otras teorías sectoriales pertinentes para que el pedagogo, nosotros, los universitarios, las estudiemos de manera que puedan alimentar lo que nosotros necesitamos para poder responder a los problemas vigorosos que plantea el conjunto de los fenómenos educativos. El primero sería el concepto de cultura. Pero claro, hablar de cultura, y además en un congreso internacional, ya casi me parece una frivolidad si lo que pretendo es dar una definición de cultura que está en todos los libros. Entonces lo que les voy a decir es mi experiencia en el estudio de los temas de cultura como profesor en mi universidad de antropología de la educación. Hay una primera perspectiva del concepto de cultura que heredamos del siglo XIX, cuyos autores, con una buena voluntad científica extraordinaria, lo construyeron porque querían ser científicos cuando estudiaban problemas culturales. Y es el concepto de cultura objetiva. Cultura objetiva, para que ustedes lo vean bien, es un conjunto, ¿verdad?, de elementos significativos del universo humano, del mundo de la vida de los humanos, que nos proporcionan evidencias de su existencia, ¿verdad? Por ejemplo, los artefactos son elementos culturales. Recuerden las definiciones clásicas de cultura, por ejemplo, de Taylor y compañía, que son de las tecnologías, las artes, las tradiciones, las leyes, las estructuras sociales, etcétera. Es decir, que si tomando dos conceptos de Jerome Brunner, que no se puede decir claramente dónde se sitúa en los campos científicos, sino que yo lo tomaría como un modelo de lo que yo me gustaría estar haciendo intelectualmente, que es pensar en la educación sin importarle de dónde ni a dónde le llevan sus preocupaciones, diríamos que esa cultura objetiva trabaja con inteligencia paradigmática. Sin que se ofendan mis compañeros, es la inteligencia de los test de inteligencia, es la inteligencia que evalúa de manera preferente la escuela, es la inteligencia con la que nos hacemos eso que llaman científicos. Es decir, toma de la vida de los seres humanos y sus necesidades lo que podríamos calificar, pero sin pretensiones de juicios de valores negativos, un modelo tecnológico. Cuando muchos de mis compañeros emplean el término modelo tecnológico, suelen decir este. Y cuando yo empleo el concepto de modelo tecnológico aquí, a lo que me refiero es a un elemento sectorial, por lo tanto a un componente de perspectiva perfectamente familiar con otros posibles modelos, y por lo tanto no podemos o no tenemos ninguna necesidad de liarnos a tortas, porque es una perspectiva sectorial. Y si es sectorial, ese modelo tecnológico funciona. Hemos hecho artefactos, tecnologías, artes, tradiciones, leyes, estructuras. Y esto plantea un problema pedagógico muy interesante y muy vigoroso, porque cada una de las cosas que construimos culturalmente tiene dos tipos de públicos. Un público potencial, por ejemplo, cuando hacemos una biblioteca, esta de la que ustedes están tan orgullosos. ¿Cuál es su público potencial? Yo no lo sabría, pero ustedes podrían decirlo. ¿Todos los habitantes de Toluca? ¿Todos los profesores del territorio? Pero también tiene un público real, que es el que realmente la usa. La diferencia entre el público potencial y el público real mide los objetivos de las políticas culturales y las evalúa también. Y también plantea cuestiones críticas este modelo. Cuando digo críticas, para la crítica nuestra, ¿verdad? Una, el concepto de cultura disponible, no disponible, ¿verdad? Algunas veces los museos, ya saben ustedes, que son para conservar, pero no para permitir ver, o las bibliotecas, un problema de disponible, indisponible, accesible, inaccesible, sostenible o insostenible.
Nosotros tenemos problemas reales de la cultura contemporánea que son absolutamente insostenibles. Y hay problemas en los conceptos, en la perspectiva, en el horizonte de la cultura objetiva, que plantea problemas de cultura insostenible también. Esta perspectiva está construida, además, desde un horizonte histórico que ustedes y yo siempre llamamos Homo sapiens. Y fíjate que lo traigo la diapositiva de un cráneo de Homo sapiens de Atapuerca, no por cualquier motivo, sino para darles a entender que de todo el ser humano, el elemento privilegiado en los análisis es la cabeza. Y en segundo lugar, Homo, ¿verdad? La cabeza. Y las tecnologías, como hemos visto, esta es una cuarcita de Atapuerca, que es un hacha bifaz, y se llama Excalibur, es el orgullo de Atapuerca. Y ahí también estarían las construcciones como Chichén Itzá de Yucatán, ¿verdad? La cultura objetiva. Esto hay que aprenderlo, ¿verdad? Son cosas que se estudian también y son aptas para las escuelas. También es cultura objetiva el hecho de que tuvimos un gran invento y fue convertir la capacidad que llamamos de función gráfica que tenían los humanos. Sabían pintar los tíos, ¿eh? Desde antiguo nuestra mollera posibilitó en la evolución que en la especie sapiens, pues un día dijeron y pintaron, ¿verdad? Y esa función gráfica tuvieron el ingenio de aplicarlo a la comunicación simbólica inventando la escritura, ¿verdad? Y les pongo algunas diapositivas del desarrollo de esa función gráfica. Esto ya son ideogramas, pictogramas y la primera escritura, posiblemente la escritura cuneiforme. Y esto plantea todo el problema de nuestra cultura literaria, ¿verdad?, fundamental. Y luego hemos seguido haciendo artefactos y construcciones hasta llegar a nuestras últimas. Y entonces nos preguntamos, ¿educación de adultos? ¿Con qué contenido? ¿Con qué enfoque? Y yo recuerdo, por las lecturas y por mi práctica en las conversaciones con compañeros, que poníamos un primer nivel de objetivo, aprender a leer, por ejemplo. Un segundo nivel de objetivo, leer para aprender, por ejemplo. Aprender a usar instrumentos para aprender. Y hemos llegado a un problema que tiene la sociedad de la información, que también figura en nuestro libro, en nuestro título de la conferencia, ¿verdad?, en el que no seamos ingenuos. La tecnología digital nació sin tener la más pequeña intención de convertirse en un contexto tecnológico referido a la educación y a la cultura. Las dos cosas que pretendieron aquellos gigantes en los años 1942 fue, por un lado, mejorar la capacidad de cálculo que tenían los grupos de investigación, hacer instrumentos de cálculo potentes. Y el segundo objetivo, ver la manera, mediante lógicas, de hacer las mejores posibles modelizaciones de sistemas complejos. Y conjuntando las dos, vieron que era posible construir una máquina de cálculo poderosísima. Y el segundo paso fue decir, esta máquina es capaz de simular el funcionamiento de un cerebro. Todo esto forma parte de nuestra cultura objetiva. De ahí que en aquellos años, desde la perspectiva de la cultura objetiva, educación de adultos significaba educación básica de adultos, conocimientos que deben tener para moverse por la vida.